Bien, buenas tardes. Vamos a dar comienzo al segundo módulo de auditoría de caja y bancos y vamos a recorrer lo que tiene que ver con los arqueos de recaudaciones a depositar y fondo fijo. Entonces, una cosa que mencioné al pasar es que toda vez que se realizan procedimientos de recuento, fuera de lo que fuere, o sea, se trate de caja, de bienes de cambio, de activos fijos, inclusive, si bien está más mediado porque es más virtual, en cierto modo la circularización de créditos o de proveedores también en cierto modo participa, digamos, de estos dos niveles. Entonces tenemos, por un lado, lo que sería la integridad del sensor, que tiene que ver con asegurarse de que los registros contables que nos van a servir para establecer, digamos, qué cantidades debería haber del bien que vamos a estar recontando, para así poder establecer, como habíamos mencionado anteriormente, que en caso de discrepancias, poder estar seguros que si nuestros registros contables están bien, se trata evidentemente de un faltante de arqueo o de un faltante de existencias, de bienes de cambio o de algún activo fijo. Pero si no estamos seguros de que nuestro sensor es adecuado, en realidad no podemos responsabilizar a ningún responsable de la custodia de los bienes, porque no vamos a estar nunca seguros si en rigor de verdad los bienes están faltando o nuestros registros contables no están bien. Con lo cual, metodológicamente, siempre es conveniente primero tomar el corte de documentación, después revisar el corte de documentación y una vez que sabemos que nuestros registros contables están bien, es como que tenemos validada una primera parte del procedimiento. La otra cuestión que tiene que ver con, ¿se acuerdan que habíamos mencionado el tema del riesgo del auditor, ¿no? Que habíamos definido como el riesgo de dar por bueno, digamos, un determinado rubro o una determinada cuestión que estamos auditando, cuando en rigor de verdad tendríamos que haber puesto algún tipo de objeción o de salvedad. Entonces, en ese riesgo de auditoría, la RT37, bueno, las NIAs también, normalmente está tematizado por tres cuestiones básicas. Una es que se hayan elegido mal, inadecuadamente, los procedimientos de auditoría apropiados. Este riesgo es más bien bajo, porque en general hay como bastante consenso de qué procedimientos son los más idóneos para, digamos, validar las afirmaciones de cada uno, digamos, de los componentes de los estados contables. El, el segundo aspecto del riesgo de auditoría es básicamente cuando uno eligió bien el procedimiento, pero lo aplicó mal. Y un tercer componente de este riesgo de auditoría tiene que ver con los temas de alcance, cuando uno, digamos, está tomando una determinada muestra para validar una población total y por la intersección que habíamos visto de los riesgos inherentes y riesgos de control, en rigor de verdad nos estamos quedando cortos en relación con el tamaño de la muestra que deberíamos tomar para validar, digamos, la población total. Ahora bien, en general, en lo que serían arqueos de caja, recaudación a depositar, fondo fijo y bienes de cambio, todas las pautas que vamos a ir de alguna manera detallando tienen que ver, perdón, tienen que ver con asegurar la integridad del recuento. Es decir, nosotros tenemos que
ir a una determinada hora a hacer el recuento que nos asegure que no haya movimiento. Yo puedo ir perdón, a contar la caja al mediodía o a primera hora de la tarde, pero el corte de documentación se me hace más difícil, hay movimientos en el medio. Entonces, para asegurar la integridad del recuento y de que los cortes estén bien tomados y no hay que empezar a sumar transacciones del día, restar salidas, etcétera, etcétera, en rigor de verdad, normalmente los arqueos tienden a practicarse a primera hora del día o a última hora de la tarde, con la tesorería, digamos, sin movimiento, es decir, estaría el tesorero y el auditor. La otra cuestión saludable a la hora de acometer un arqueo de caja y recaudación a depositar tiene que ver con que si el tesorero custodia distintas cajas, uno tendría que aplicar la palabra mágica que es dame todo. Es decir, es apropiado o es más prudente reunir todas las cajas de las cuales ese tesorero es responsable y hacer un solo recuento. Si no, uno corre el riesgo de que esté siempre contando la misma plata, como me pasó a mí, digamos, cuando era bastante jovencito en mis primeros arqueos y los tesoreros eran bastante bichos. Otra cuestión tiene que ver con, para no generar suspicacias, es que tanto el auditor como el tesorero firman un acta del arqueo donde de alguna manera el tesorero manifiesta, o el custodio de los valores manifiesta, que nos entregó todo. Eso es muy importante, por ahí uno dice, no, hay un faltante, uy, me olvidé de entregar tal caja. Acá no hay tutía, uno firma, le hace firmar el acta y el tesorero dice, bueno, esto es todo lo que yo tenía bajo mi responsabilidad, bajo mi custodia, no hay otros valores de igual tenor de los que fuera responsable, y también uno le hace firmar en el acta que uno le devolvió dichos valores de conformidad. Bien, vamos a ver algunos otros lineamientos. Bueno, yo acá lo que hice fue tratar de armar una secuencia metodológica. Un método, como ustedes bien saben, es una secuencia de pasos. Cada uno tiene su metodología. Por eso, digamos, ahí tenemos como una llamadita arriba donde decimos, bueno, esto es orientativo. Si uno encuentra otro mecanismo que lo satisface, bueno, bienvenido. Entonces, la idea es que habíamos mencionado que teníamos como dos niveles de integridad, es como arrancar por la integridad del sensor. Entonces uno lo que hace primero es tomar todos los cortes de documentación, corta planillas de ingreso, se fija, identifica cuál fue el último depósito, cuál es el total asignado en el fondo fijo, y aprovecha que está presenciando el arqueo para hacer los cortes de documentación de toda la, valga la redundancia, de vuelta, de toda la documentación relacionada con la caja que ya habíamos mencionado. Chequeras, recibos, certificados de depósito a plazo fijo, etc. Una vez que tomó el corte y lo anotó en un papel de trabajo, en el momento del arqueo uno lo que hace es unificar todas las cajas y empieza a contar todo lo que es efectivo y todos aquellos comprobantes, vales, de recibos por adelantos con cargo a rendir, etcétera, etcétera. O sea, todo efectivo o valor que para el tesorero estén en lugar del efectivo. O sea, cualquier papeluchi que haya por ahí, cualquier comprobante,
a efectos del arqueo vale por efectivo. Por eso el auditor tiene que tener acá bastante cuidado en la idoneidad del papel que le están presentando, en si el comprobante realmente es un comprobante, porque muchas veces es un simple papel con una firma, bueno, y todo eso a efectos del arqueo está en sustitución del dinero, con lo cual cuando el comprobante no reúne las condiciones de tal, bueno, eso es una observación de control interno. A partir de ahí, confecciona el acta del arqueo. Tanto el tesorero como el auditor firman al pie del acta lo que les mencionaba hace un ratito, o sea que se entregaron todos los valores y que se devolvieron todos los valores. Y bueno, a partir de acá depende el manejo de la empresa. Si una contabilidad está al día, se lleva prácticamente online, uno podría, una vez que validó integridad, determinar allí mismo la diferencia o no de arqueo. Sin embargo, las más de las veces, la contabilidad no se lleva online, con lo cual el auditor contó todo, cortó documentación, juntó todos sus papeles, se los pone debajo, digamos, del hombro en una carpetita y se vuelve para el estudio. A partir de ahí, en una visita posterior, verifica la contabilidad, o sea, verifica la integridad, o sea, tomó el corte y después ve a ver cómo la compañía procesó ese corte de documentación y define que el sensor es adecuado. Una vez que definimos que el sensor es adecuado, recién allí estaríamos en condiciones de determinar la diferencia del arqueo o no, o si está bien. Una vez que se determinó la diferencia del arqueo, queda el último paso, que es limpiar el arqueo y aplicar la norma de lo devengado. Es decir, todos aquellos conceptos que son comprobantes o vales, vamos a ver que hay una modalidad donde si no cumplen los criterios de liquidez, certeza y efectividad que habíamos visto, uno registra, no sé, gasto a fondo fijo, adelanto con cargo a rendir a fondo fijo, después ve la rendición posterior del fondo y se fija si con posterioridad a lo que fue la fecha del arqueo hubo alguna rendición posterior del fondo fijo. Ahí las más de las veces, bueno, aquellas cuestiones que originalmente eran un adelanto con cargo a rendir, después, digamos, volvió la persona del viaje o rindió los fondos y los comprobantes, nos vamos a encontrar con que algunos de esos comprobantes rendidos con posterioridad a la fecha del arqueo hay que provisionarlos. Entonces vamos a ver que hay, digamos, dos modalidades. Entonces, la que yo les mencionaba recién significa que en caja y bancos solo tiene que quedar aquello que cumple con las condiciones de liquidez, certeza y efectividad. Con lo cual, todo lo que no sea efectivo o cheque a fecha es como que en la secuencia metodológica en que hacemos la limpieza del arqueo, lo damos de baja. En cambio, otra modalidad de tratamiento del fondo fijo, normalmente, si el fondo fijo son 20.000 pesos, aunque haya 2.000 pesos en el fondo fijo, normalmente se deja siempre en 20.000 pesos. No se mueve el fondo fijo. Y lo que sí se hace es irse a la rendición posterior para provisionar los gastos que se devengaron durante el ejercicio. Bien, vamos a resolver juntos un pequeño caso de aplicación como para acomodar la secuencia metodológica y de alguna manera también presentarles a ustedes cuáles son los ajustes más
prototípicos en el rubro. Entonces acá, digamos, la compañía cierra en diciembre de X2. Tenemos un fondo asignado de 5.000, se tomó el corte de documentación y la última planilla de resumen diario de recaudación diaria de caja es la 1420 de fecha diciembre X2. Cuando la anterior, fíjense, la planilla resumen de caja 1419 totalizaba 22.000 pesos y chequeamos que, digamos, esos 22.000 pesos fueron depositados el día 30 del 12, con lo cual a la fecha en que nosotros fuimos a hacer el recuento, la última planilla de recaudación diaria de caja es esta, la 1420. Con lo cual, prima facie, antes de ver lo que pasó con nuestro recuento, nosotros sabemos que tendríamos como expectativa que tener en caja toda la recaudación del día 31 de diciembre más el saldo del fondo fijo, habida cuenta que, como dijimos, que cuando hay dos cuestiones que quedan bajo la responsabilidad, digamos, del mismo tesorero o custodio, es conveniente unificar el recuento. Entonces fuimos y presenciamos, tomamos el recuento, presenciamos y contamos lo que había en la caja. Entonces en la caja nos encontramos con billetes de 100, 4, billetes de 500, 8, y a partir de ahí el tesorero, digamos, fundamentando, habíamos visto que todo lo que tiene que ver con comprobantes o recibos por anticipos efectuados por el tesorero, a efectos de que él cubra, digamos, su responsabilidad por la custodia, tienen función de efectivo. Entonces ahí tenemos una serie de comprobantes, uno del 19 del 12, otro del 23 del 12, y ven acá el auditor ya tiene en definitiva que levantar una observación de control interno. Supongamos que la política de fondo fijo es que las rendiciones se efectúen con una frecuencia quincenal o mensual. Si yo me encuentro cuando hago el recuento con un comprobante que tiene fecha del 39X2, eso no tiene otro significado que dejar establecido, ya ahí no hay tutía. Si lo tengo en caja, es que el tesorero no rindió el fondo, por lo menos desde el 39X2. Con lo cual uno, cuando hace el procedimiento, uno siempre que levanta un ajuste o levanta una observación en cada error que tiene una compañía, normalmente por detrás siempre hay una observación de control interno que uno, digamos, tendría que levantar. Por otro lado, tenemos vales por anticipos. Tenemos un retiro efectuado de 1.700 pesos por oficiales de cuenta comerciales y otra vez la misma observación. Un retiro efectuado por el gerente comercial del 15 de agosto de X2 que no fue rendido. O sea, otra vez vemos que justamente si tengo ahí un comprobante tan antiguo, ya no voy a decir que como mínimo desde septiembre no se rindió. Ya sabemos que este comprobante tampoco no fue rendido, es hace bastante más tiempo que el cajero no da cuenta de su fondo fijo. Después, entonces, es como que nosotros vamos a ver que vamos a armar el acta y después cuando vamos a hacer la visita final, porque digamos todo esto, nosotros lo hicimos el 31 de diciembre. Fuimos, tomamos el corte de documentación, contamos los billetes, contamos los comprobantes, vimos los vales por anticipo. Días después, ¿sí?, cuando vamos a la visita final,
vemos que hubo ahí, el 5 de enero, nos encontramos con que los oficiales de cuenta comerciales sobre este retiro de 1.700 pesos que habían efectuado, vinieron y rindieron. Entonces, rindieron comprobantes de gastos de comida y hotel y alojamiento del 28 al 31/12 por 400 y otros comprobantes de comida y alojamiento por el periodo 1 de enero del ejercicio siguiente al 3 de enero, y acá tenemos 700 pesos que gastaron y los restantes 1.000 pesos se los devolvieron al tesorero. ¿Ah? Entonces, la idea es que con estos elementos nosotros hagamos el registro del acta del arqueo, propongamos los ajustes, veamos si hay faltante de arqueo o no lo hay, y dejemos, digamos, propongamos los ajustes como para dejar adecuadamente registrada la recaudación a depositar y el fondo fijo. Entonces, lo que ustedes tienen acá es como un modelito de acta del arqueo. Entonces, bueno, XX, la fecha de los estados contables a los que corresponde el acta del arqueo, los datos del corte que pueden estar en este papel de trabajo o pueden estar en otro papel de trabajo, y a partir de acá viene el acta del arqueo propiamente dicho. Entonces simplemente asentamos la cantidad de billetes que encontramos. Entonces en total en efectivo recontamos 4.400 pesos. A partir de ahí teníamos determinados cheques. Había un cheque a fecha, 31/12 por 12.000. Y acá ya vemos que este cheque tiene fecha para ser depositado recién el 23 de enero de X3 por 31.000 pesos. ¿Ah? Con lo cual ya podemos hacerle una marquita, digamos, como para saber que ahí algo vamos a tener que hacer con ese valor porque no cumple la condición de liquidez similar a la del efectivo en caja y en bancos. A partir de ahí tenemos los comprobantes que identificamos a la fecha del arqueo por 1.700 pesos y los dos anticipos. El del 27 de diciembre de 1.700, que nosotros en el planteo vimos que fue rendido en los primeros días de enero del ejercicio inmediato siguiente. Y por otro lado tenemos el anticipo, el cargo a rendir del gerente comercial, que es bastante viejito y data del mes de agosto. En definitiva, cuando sumamos todo, tenemos 4.400 de efectivo, 43.000 de billetes, lo cual nos da entre efectivo y valores 47.400, y después entre comprobantes y vales tenemos 3.800, con lo cual sí o sí, ahí no hay tutía, es todo lo que hay. Nuestro recuento fue de 51.200 pesos. Y ahí está lo que les había mencionado. Se le hace firmar al tesorero, él tiene que decir, miren, todo esto fue recontado en mi presencia y el auditor me lo devolvió. Dice, no obra en mi poder otros de igual tenor por los que fue responsable. Él no puede después venir, si hay un faltante de arqueo, y decir, me olvidé de darte esta otra caja que la tenía por otro lado, ¿no? Porque él ya firmó el acta y nos dice que todo lo que nos entregó es todo lo que estaba bajo su responsabilidad. Bien, entonces lo que yo les decía es que esto normalmente no es online. Después el auditor vuelve en la visita final, verifica primero la integridad de los registros contables como para
una vez que está satisfecho de que la contabilidad está bien registrada, recién ahí, si falta algo, como el censor está bien, uno puede responsabilizar al custodio de los fondos. Entonces, habíamos visto recién que el total recontado fue de 51.200 pesos. Y tenemos que comparar ese total recontado contra lo que nosotros entendemos que debería estar en la caja de acuerdo al corte de documentación que hicimos. Entonces, si nos volvemos al planteo, fíjense que el fondo fijo asignado es de 5.000, con lo cual entre efectivo y comprobantes tenía que tener 5.000 pesos. La planilla resumen diaria del día 30 fue íntegramente depositada, con lo cual lo único que nos tendría que quedar es el total recaudado el día 31 del 12, que serían los 3.600 más los 12.000 de cheques recibidos a fecha, más los 31.000 de los cheques recibidos con fecha postdatada. ¿Sí? Eso suma 40, 43, 40, 30, 40, 43, 46.600. ¿Ah? Entonces, fondo fijo 5.000, la recaudación del día 31/12 es de 46.600, con lo cual sí o sí el tesorero tendría que tener en su poder 51.600 pesos. Como en rigor de verdad tenía 51.200, acá no hay duda que se trata de un faltante de arqueo. Entonces, sí o sí, eso hay que registrarlo, ajustar la contabilidad. De ahí, de acuerdo a la política de la compañía, podemos tener dos modalidades. Una es, bueno, hacerse cargo de la pérdida y en su caso tomar las medidas disciplinarias con el custodio. Entonces ahí uno registraría una cuenta de pérdidas, faltante de arqueo a fondo fijo. Otra manera de manejarlo es utilizar una cuenta de otros créditos. Esto sería un faltante de arqueo a recuperar que, como se hace muchas veces en los supermercados, si falta algo de la caja, después se le descuenta del sueldo al cajero. Con lo cual, bueno, el registro contable va a depender, digamos, de la política en materia de faltantes que utilice la compañía. Bien. Entonces, una vez que reflejamos el faltante de arqueo, viene el último paso de la metodología, que es la limpieza del arqueo. Nosotros acá vamos a resolver este caso con la modalidad de que en caja quede solamente el dinero en efectivo y los cheques a fecha. ¿Ah? Con lo cual, nosotros teníamos dos comprobantes de viáticos por 600 y de librería por 700 y 400 serían 1.100, con lo cual tenemos acá una primera registración de gastos de viáticos 600, de librería 1.100 a fondo fijo. ¿Ah? Después tendríamos los vales, donde teníamos dos anticipos con cargo a rendir por 2.100 pesos, uno muy viejito y otro que se rindió con posterioridad al cierre. Entonces, en primer lugar, como vamos a adoptar la modalidad de que solo en el fondo fijo quede el efectivo, ¿sí? Reflejamos el anticipo con cargo a rendir contra el fondo fijo. Y la otra cosa que hacemos es, en la recaudación del día 31 de diciembre, nosotros teníamos un cheque a fecha por 12.000 pesos y
un cheque postdatado que vencía en la segunda quincena del ejercicio. Como ese cheque no cumple con la condición de liquidez similar al efectivo, lo que hacemos es reclasificarlo como valor al cobro al rubro de deudores por ventas y descargarlo de la recaudación a depositar. Por último, nosotros nos tenemos que ir a la rendición posterior del fondo fijo. Entonces, fíjense que el planteo nos dice que los oficiales comerciales volvieron el 3 de enero, se presentaron a tesorería y efectuaron la siguiente rendición. Entregaron comprobantes, o sea, se habían llevado 1.700. 700 pesos los fundamentaron con comprobantes de gastos y 1.000 devolvieron. Con lo cual, de estos 700 pesos que ellos gastaron, hay 400 que gastaron en el ejercicio que estamos considerando y 300 corresponden al nuevo ejercicio. Con lo cual, vamos a provisionar los 400 pesos, gastos de representación a provisión para gastos, de los gastos que rindieron con posterioridad los oficiales de cuenta comerciales y que competen al ejercicio que estamos considerando. El otro tema tiene que ver con la plata que se había llevado el gerente comercial. Como nunca más la rindió, más allá de levantar la observación de control interno, ¿sí? Donde el retiro fue el 15 de agosto y no efectuó, digamos, ningún tipo de rendición, estos 400 pesos, decimos que aparte de la observación de control interno como datan de agosto, asumimos que se gastaron. Entonces también los provisionamos, gastos a provisión para gastos. Entonces, una vez que hacemos las TES, mayorizamos todos, ¿sí? Del saldo que había de los 5.000 del fondo fijo, más todo lo que acabamos nosotros de procesar en los asientos que acabamos de ver, el fondo fijo nos quedó en 800 y la recaudación a depositar en 15.600. ¿Ah? Entonces, fíjense en esta llamada, como nosotros justamente estamos adoptando la modalidad donde descargamos todo lo que no sea efectivo o cheque a fecha, no tiene que quedar ni en el fondo fijo ni en la recaudación a depositar. Estos 16.400 corresponden a la sumatoria del efectivo que recontamos, 4.400, más el cheque a fecha de 12.000 pesos. Todo eso suma los 16.000. ¿Dónde estoy? Todo eso suma los 16.400, que sería el saldo que tiene que quedar en caja y bancos. ¿Sí? El valor al cobro nos quedó en cuentas a cobrar. Tenemos el faltante a recuperar, ¿sí? del faltante de arqueo, y tenemos el anticipo con cargo a rendir neto de las provisiones para gastos que acabamos de constituir. Bien, otra vez nos despedimos acá y vamos a armar otro módulo para ver separadamente las conciliaciones bancarias de manera que no sea tan pesado y aburrido, ¿sí? O sea que, bueno, nos vemos en un rato con el otro módulo.